Hola, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos a continuar con los temas de electrónica básica. En este caso vamos a hablar sobre lo que son los divisores de voltaje y de corriente y lo vamos a ver con respecto a nuestros arreglos de resistencias. Vamos a ver que están muy relacionados los arreglos que hemos estado viendo con este tipo de circuitos. Los divisores de voltaje y de corriente son elementos muy útiles para diversas aplicaciones. Se ocupa en innumerables circuitos. Vamos a observar cómo es que funcionan, las diferencias entre ellos y cómo realizar cálculos para poder obtener de antemano los valores que van a estar resultando. Vamos a estar viendo un poquito de teoría respecto a esto y también vamos a estar ocupando siempre lo que es el simulador para corroborar los datos, los resultados que vamos obteniendo. Ok. Cuando nosotros tenemos, como el caso de una fuente, digamos así como esta, y tenemos dos resistencias colocadas en serie, entonces sabemos que hay una corriente que está circulando por ambas resistencias y como habíamos visto que están en serie, la corriente que pasa por una resistencia es la misma corriente que pasa por la otra resistencia. Hasta ahí es igual a lo que hemos estado observando. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo dijera que en este nodo que está acá, en este punto, donde se están uniendo ambas resistencias, yo sacara un terminal, aquí saco otro terminal, y digo que este es mi voltaje de salida. En el voltaje de entrada tenemos un valor, y por la resistencia que están colocadas de esta forma, que están colocadas en serie, sabemos que una parte del voltaje que está siendo proporcionado por la fuente se queda en la primera resistencia y lo demás quedaría en la otra resistencia, por lo que el voltaje que se encontraría en la salida sería igual a la resistencia, al voltaje, perdón, que se encuentra en la resistencia que está acá. Vamos a poner el nombre, vamos a ponerle R2 y este lo vamos a poner R1 para poder hacer las menciones un poco más fácil. Entonces el voltaje de salida en este caso va a ser igual al voltaje que se encuentra en R2. Entonces ahí podemos observar que si nosotros tenemos un circuito en serie, podemos controlar el voltaje de salida controlando cuánto voltaje se queda en una resistencia y cuánto voltaje queda en la otra resistencia. Esto es bastante útil, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos que llegue, digamos, de una fuente de 10 voltios, nos interesa que solamente llegue 5 voltios a otra parte del circuito. Entonces, si yo tengo 10 voltios acá y yo quiero 5 voltios acá en Vout, ¿qué puedo hacer? Ocupar lo que es un divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje está compuesto, en este caso, por dos resistencias conectadas en serie. Pero ¿cómo hago los cálculos? Ya pude observar que las resistencias están quedando cada una con una parte de voltaje y yo quiero que a la salida se tenga un cierto voltaje. ¿Qué puedo hacer? Para este caso, creo que es un poco intuitivo pensar que si yo tengo un cierto voltaje y en la salida quiero la mitad de ese voltaje, entonces necesito que una mitad se quede en una resistencia y otra mitad se quede en otra resistencia, y que la forma más lógica para hacerlo es que ambas resistencias tengan el mismo valor. Comprobémoslo. Digamos que esta es una resistencia de 1 kilo ohmio, R1, y la de abajo también es para ser una resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces tengo dos resistencias de 1 kilo ohmio conectadas en serie y voy a verificar cuál es el voltaje que se queda en cada resistencia, cuál es la caída de potencial en cada resistencia. Puedo tomar este circuito y convertirlo en un circuito en serie y sacar lo que es la resistencia equivalente. Yo podría simplemente decir, bueno, tengo la resistencia 1 y la resistencia 2, ambas resistencias están conectadas en serie, por lo que para encontrar lo que es la resistencia equivalente entre estas dos, simplemente la sumo. Entonces la resistencia equivalente en este caso sería igual a un K más un K, serían 2 kilo ohmios. Entonces el circuito de arriba lo podría reemplazar por otro circuito
con una única resistencia de 2 kiloohmios. Como ya tengo lo que es la resistencia y tengo lo que es el voltaje, puedo averiguar la corriente que está circulando por el sistema. ¿Cómo lo encuentro? Recordemos siempre lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Para mí es bastante útil dibujar esto porque me da una idea de cómo encuentro los diversos parámetros. En este caso lo que quiero encontrar es corriente, por lo que voy a dividir el voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente que ando buscando va a ser igual al voltaje, 10 voltios, entre la resistencia, que serían 2 kiloohmios. Lo cual nos daría 5 miliamperios. Entonces ya tengo cuál es la corriente que está circulando por ellos. Ya tengo la corriente que circula. ¿Cómo puedo encontrar entonces la caída de potencial en R1 y la caída de potencial en R2? Siempre refiriéndonos a la ley de Ohm, vemos que para encontrar voltaje lo que necesito es corriente y multiplicarla por la resistencia. Entonces para R1, el voltaje de R1 sería igual a la corriente que dijimos que era 5 miliamperios multiplicado por 1 kiloohmio. Entonces 5 miliamperios multiplicado por 1 kiloohmio serían 5 voltios. Y sabemos que esos datos son los mismos que tendríamos para lo que es R2, por lo que la resistencia de R2 tendría una caída de potencial también de 5 voltios. Y dijimos que VR2 era igual a Vout. Entonces con esto nosotros ya tenemos cuál es la caída de potencial en cada elemento y conocemos cuál es el voltaje de salida. En este caso, 5 voltios. Esta es como la forma básica para poder encontrar lo que es una caída de potencial en un divisor de voltaje, como el que estamos presentando en este momento. Pero hay otra forma de hacerlo. Para encontrar el voltaje de salida, se puede ocupar la siguiente forma. En este caso vamos a ocupar como referencia estos nombres de resistencias para poder establecer esta fórmula. Necesito el voltaje en la resistencia 2 que se encuentra en serie de la resistencia 1 con la resistencia 2, y eso lo voy a multiplicar por VI, lo cual sería 1 kiloohmio sobre 2 kiloohmios multiplicado por 10 voltios, y eso nos daría, obviamente, un K entre un K es 0.5 por 10 serían 5 voltios, que es precisamente el resultado que teníamos anteriormente. Entonces, ocupando lo que son dos formas diferentes, hemos encontrado cuál es el valor del voltaje de salida para este divisor de voltaje. Ahora vamos a corroborarlo con lo que es el simulador. Eso es muy importante y no me voy a cansar de repetirlo. Cuando nosotros realizamos ejercicios de esta forma y hacemos los cálculos y encontramos los valores, es muy bueno realizar las verificaciones ocupando un simulador. De esa forma nosotros podemos verificar que lo que hemos obtenido es correcto. Cambiamos al simulador y agregamos los elementos. Vamos a agregar primero lo que es una fuente de voltaje y posteriormente vamos a agregar dos resistencias, R1 y R2. Y aunque nosotros no colocamos tierra en el dibujo que hicimos esquemático de hace un momento, siempre es necesario colocarlo cuando estamos revisando lo que es una simulación. SPICE necesita siempre su punto de referencia. Revisamos las conexiones de los diversos nodos y terminales. Y acá, en este punto, vamos a sacar
estas líneas. Y este sería nuestro Vout. Le vamos a poner una etiqueta. La etiqueta en sí no determina cómo funciona el circuito, pero sí son muy útiles al momento de estar haciendo referencia a diversos puntos que tienen en. Es más fácil, por ejemplo, llamar a una etiqueta un nodo Vout, que llamar a nodo N00001. Si nosotros movemos el cursor del ratón, vemos que ahora el nodo se llama Vout en este caso, y este otro nodo se llama VI. Establecemos el valor y ahora colocamos los valores de resistencia que nosotros habíamos determinado hace un momento. Como la simulación es bastante simple, lo vamos a ocupar nada más lo que es la simulación de punto de operación. Simplemente es .op. Corro la simulación y puedo observar el resultado. Se tiene que el voltaje de salida son 5 voltios cuando se tienen 10 voltios de voltaje de entrada. Además, la corriente que pasa por R1, que es la misma que pasa por R2, es de 5 miliamperios. Van a ver que tiene un signo negativo, pero en este caso sabemos que es por el hecho de que al momento de estar colocando las resistencias, si nosotros colocamos la resistencia al revés, al momento de estar haciendo los cálculos, toma la referencia del otro lado y por eso es que dice, hey, está pasando menos 5 miliamperios en este caso. Pero podemos comprobarlo, simplemente, mano equivocada, control R, también acá está otra, control R, y corro la simulación otra vez, solo observando, verdad que no he cambiado en el circuito nada prácticamente, solo lo que hice fue rotar las resistencias y hago la corrida, y ahora me sale que la corriente que pasa por R2 y R1 es de 5 miliamperios positivo. Lo vuelvo a mencionar por si acaso se ha olvidado, pero eso es por el hecho de que cuando se está haciendo el análisis, se toma que el nodo número 1 del elemento es como donde se espera que entre la corriente. Si está entrando por el nodo número 2, entonces le pone un signo negativo. Pero realmente no tiene efecto. Siempre tenemos que en la resistencia la corriente entra. Es decir, ellos no producen corriente, sino que ellos lo único que hacen es hacer que la corriente pase por ellos. Y observamos entonces que el voltaje de salida es de 5 voltios como nosotros habíamos esperado. Ahora hagamos un cambio. Voy a cambiar el valor de esta resistencia y le voy a poner 2K. Como ya las resistencias dejaron de ser iguales, esperaríamos que el voltaje de potencial que se tiene en cada una de ellas también sea diferente. La corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2 siempre va a ser la misma. ¿Cuánto va a ser? Eso hay que determinarlo, ¿verdad? Nosotros podemos determinarlo igual como hicimos anteriormente, haciendo lo que era encontrar lo que es la resistencia equivalente del sistema. En este caso sería 1K más 2K, serían 3K. Y para encontrar la corriente, lo que haríamos es simplemente hacer una división, ¿verdad? Que la corriente va a ser igual en este caso al voltaje, que serían siempre 10 voltios en este circuito, sobre 3K. Entonces, los 10 voltios sobre los 3 kiloohmios nos daría en este caso 3.33 miliamperios. Lo voy a colocar acá para que lo tengamos como referencia. Ups, le puse. Ok. Esa sería la corriente que estaríamos esperando que circulara por R1 y por R2. Entonces, obviamente, como la corriente cambió, la caída de potencial que se tiene en R1 y la caída de potencial que se tiene en R2 también ha cambiado. Para poder encontrar la diferencia de potencial en R1, simplemente multiplicamos la corriente de 3.33 miliamperios por 1K y eso nos daría 3.33 voltios para R1. Para R2 multiplicaríamos el 3.333 miliamperios por 2K y eso nos daría 6.66666 hasta el infinito voltios de caída de potencial. Corramos la simulación para poder observar si tenemos los cálculos correctos. Y definitivamente tenemos los cálculos correctos. Ahí podemos observar cuánto es Vout, 6.666, que era el voltaje que estábamos esperando acá. Un detalle que a veces puede ser confuso.
Para encontrar, por ejemplo, la caída de potencial que se tiene aquí en R1, yo aquí tengo en el nodo BIN un voltaje. Si observamos en la parte inferior izquierda van a ver que dice 10 voltios. Si me muevo para este punto, dice 6.666. O sea, en un nodo tengo 10 voltios y en su otro nodo tengo 6.666 voltios. Entonces, ¿cuál es la caída de potencial que se tiene para la resistencia R1? Lo único que hacemos es tomar el voltaje que se encuentra en el primer terminal y a eso le quitamos el voltaje que se encuentra en el segundo terminal. Y con eso tenemos el voltaje o la caída de potencial que se tiene para R1. Igual se hace con R2, solo que en este caso tengo 6.666 voltios en su primer terminal y 0 voltios en el segundo terminal. Entonces sería 6.666 menos 0 sería 6.666 voltios. La otra cosa que hay que observar y que tiene que mantener esa lógica es que entre más grande sea la resistencia y se está circulando la misma corriente por ambas resistencias, la resistencia que sea más grande es la que va a tener la mayor caída de potencial. Esto puede parecer bastante básico y puede decir, por así es lógico, pero les aseguro que a veces cuando uno está haciendo los cálculos y está diseñando un circuito, a veces se le va a uno un detalle y ups, resulta que no funciona como nosotros esperábamos. Y a veces es un detallito como este. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener una única resistencia tuviéramos, por ejemplo, dos resistencias así como esta? Y que R3 tuviese un valor de unos 4 kiloohmios. ¿Qué va a suceder? Siempre nos piden lo que es el voltaje de salida. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es sacar el paralelo de R2 y R3 y ese paralelo colocarlo en serie con la resistencia de un K para poder encontrar otra vez lo que es la resistencia equivalente. Entonces, para encontrar el paralelo de dos resistencias, recordemos que podemos hacer aquello de sumar 2K, multiplicar 2K por 4K y sumarlo y dividirlo, entre 2 más 4K. Esto es para encontrar la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Para este caso, con estos dos valores de 2K por 4K, y a eso lo dividimos entre 2K más 4K. Entonces, la resistencia equivalente que obtendríamos sería de 1333.33333. Lo voy a anotar aquí. Pero esa es la resistencia equivalente del paralelo de R2 con R3. Todavía falta añadir lo que es el valor de R1 que estaría en serie con ese resultado en paralelo. Vamos a cambiar este nombre, puede ser un poquito confuso, vamos a ponerle 2.3 y vamos a poner acá resistencia equivalente total, digamos, sería un K más 1.3333.3, lo que nos daría 2.333.3. Y eso sería la resistencia equivalente para todo el sistema. Para encontrar la corriente que está circulando, simplemente hacemos la división entre lo que es el valor de voltaje, que sería de 10 voltios, entre el valor de resistencia de la resistencia equivalente, de 2.333.3. Al hacer la división, vamos a ver, serían 10 entre 2.333.3. sería de 4.285 miliamperios. 4.285 miliamperios. Entonces ya tengo lo que es la corriente que está circulando por todo el sistema. Pero y ahora resulta, bueno, ya tengo esta corriente. ¿Cuánto es Vout? ¿Qué sería Vout? Vout sería el voltaje que se encuentra en los terminales de R2 o en los terminales de R3. Es el mismo voltaje que se aplica a ambos. En este caso, podríamos decir también que es el mismo voltaje que se encuentra en la resistencia que sale del paralelo de R2 con R3. Por lo que multiplicaríamos
lo que es esta corriente por el equivalente de la resistencia 2 con 3. O sea que multiplicamos 4.2858 miliamperios por 1333.3, lo que nos daría 5.7143 voltios. Entonces lo voy a colocar por acá también para que podamos visualizarlo aquí. Entonces Vout sería la corriente de 4.285 miliamperios por la resistencia de 1333.3, que es el equivalente de R2 con R3, y eso nos daría 5.7143 voltios. Ahora hago la comprobación, corro la simulación y me sale que efectivamente el voltaje que se encuentra a la salida es de 5.7143 aproximadamente, ¿verdad? A veces la simulación no pega justo al centavo con respecto a nuestros cálculos. Tuvimos en cuenta que para que sean iguales deberíamos estar ocupando las mismas cifras significativas en un caso y en el otro, y si no es así, pues no podemos esperar un resultado que sea 100% equivalente, pero sí muy aproximado. Tiene que ser bastante aproximado. Y aquí están las corrientes que circulan. Ahora vamos a observar aquí un detalle. Vamos a ver lo que pasa con R2 y R3. Si observamos, R2 y R3 tienen diferentes resistencias y por lo tanto, y tomando en cuenta, que son resistencias que se encuentran en paralelo entre ellas, tienen diferentes corrientes. Si nosotros sumamos la corriente que está pasando por R2 con la corriente que está pasando por R3, va a ser igual a la corriente que está pasando por R1. El paralelo de R2 con R3 está en serie con R1, pero R2 con R3 están en paralelos entre ellas, por lo que la corriente que pasa por una es diferente a la corriente que pasa por otra, pero el voltaje aplicado en R2 va a ser igual al voltaje aplicado en R3. Eso se mantiene. Entonces, tanto la simulación como los cálculos nos dicen que hemos hecho correctamente el cálculo del voltaje de salida para nuestro divisor de voltaje. Ahora, siempre pensando en estas dos resistencias R2 y R3, voy a hacer algo. Esto para ver lo que es la parte ya del divisor de corriente. Tengo a R2 y a R3. R2 y R3 se encuentran en paralelo entre ellas. En este caso no tiene mucho sentido pensar en Vout, o sea, podemos observar que el Vout en este circuito, así como se encuentra aquí, es igual a Vin. Entonces esto lo quitamos. Para este caso, lo que más me va a interesar va a ser la corriente que está circulando por estos elementos. Cuando yo tengo resistencias en paralelo, así como en este circuito, lo que estoy haciendo o lo que estoy generando es un divisor de corriente. Voy a cambiar un momento otra vez para poder mostrar un poco más acerca de esto en forma teórica. Ok, puedo observar que aquí tengo el circuito. La corriente que está circulando por R2 y la corriente que está circulando por R3 no necesariamente son iguales. La única forma en que sean iguales la corriente que circula por R2 con la corriente que circula por R3 es que ambas resistencias tengan el mismo valor. Si tienen el mismo valor y le estoy aplicando el mismo voltaje a ambas, por lógica, la corriente que circula por ellas va a ser igual. Para encontrar una determinada corriente en un sistema como este, yo puedo ocupar también una fórmula para poder encontrarlo, o también lo puedo hacer por la ley de Ohm. Digamos, por ejemplo, que yo tengo otra vez una fuente de 10 voltios y en este caso R2 vale 1K y R1 vale 2K. Una pregunta: viendo cómo se encuentra el circuito, ¿por cuál resistencia esperaría que circulara más corriente? 3 segundos para pensar. Ok, tendría que circular más corriente por aquella resistencia que tenga el menor valor óhmico. En este caso sería R2. Entonces, para encontrar la corriente que está circulando por R2,
Puedo ocupar la ley de Ohm. Otra vez, es útil dibujarlo como menciono. Pueden, al principio, cuando uno está empezando con este tipo de análisis, es muy útil dibujar este triangulito que se encuentra acá. A nosotros, cuando yo lo vimos como que si fuera un triángulo, para poder encontrar detalles como este. Entonces, la corriente sería voltaje sobre resistencia. Tenemos 10 voltios sobre 1K. Esto nos daría 1 miliamperio. La corriente que circula por R3 sería de 10 voltios sobre 2K. Como podemos observar, es el doble de valor de resistencia, por lo que esperaríamos que pasara solo la mitad de la corriente que está circulando por R1, o sea 0.5 miliamperios. Y la corriente total, la que está saliendo de la fuente, sería la suma de la corriente que circula por R2 con la corriente que circula por R3, que sería 1.5 miliamperios. Ok, regresemos entonces al simulador. Vamos a cambiar los valores para que se vean como los que teníamos hace un momento. Y corremos la simulación. Entonces podemos observar que la corriente que está circulando por R2, un pequeño detalle, ahorita un segundo, creo que cometí un error en el cálculo. Vamos a revisar. Sí, hay un error, perdón, hay un error aquí. Sería de 10 miliamperios, no sería 1 miliamperio para el caso de esta resistencia. Entonces vamos a corregir aquí. Quitamos esto y colocamos 10 miliamperios, y abajo no sería de 0.5, sino que sería 5 miliamperios. Perdón, a veces a todos se nos va algo por ahí. Entonces serían 10 miliamperios y 5 miliamperios. Ok, entonces regresando al simulador, corremos la simulación y tendríamos 10 miliamperios que está circulando por R2 y 5 miliamperios que está circulando por R3. Entonces, si yo coloco el cursor encima de R2, en la parte de abajo, en la esquina inferior izquierda, puedo observar la corriente que está circulando. En este caso me dice que está circulando 9.99999 miliamperios, lo cual se aproxima mucho a nuestros 10 miliamperios, así que está bien. Y en la otra está circulando 4.99999 miliamperios, que se aproxima mucho a los 5 miliamperios que teníamos. Entonces, yo puedo ver que el cálculo está pegando con la simulación. Ahora, así como con lo que es el divisor de voltaje, hay una fórmula que me permite encontrar lo que es el valor de estos sin aplicar lo que es ley de Ohm, sino que aplicando únicamente una fórmula simplificada. Vamos a observar cómo se hace para el divisor de corriente. Vamos a cambiar un momento otra vez a donde teníamos el circuito dibujado. Ok. Para encontrar la corriente, digamos que yo quiero la corriente que está circulando por R2. Para encontrar la corriente que está circulando por R2, entonces yo coloco la resistencia que no deseo, que es R3, sobre la suma de R2 más R3 en este caso, y eso lo multiplico por la corriente de entrada. Entonces yo tengo que conocer de antemano cuál es la corriente. Para este caso ya determiné cuál era la corriente. Estábamos diciendo que era de 15 miliamperios, 10 miliamperios que pasaban uno y el otro. Digamos que nos dieron ya la corriente de alguna forma, nos dijeron que aquí pasan 15 miliamperios, por lo que tendríamos R3 sería 2K sobre 1 más 2 serían 3K. Esto sería multiplicado por 15 miliamperios. Entonces, 2/3 de 15 miliamperios serían precisamente 10 miliamperios.
Ahora, es bastante común para lo que son los divisores de corriente no ocupar tanto lo que son fuentes de corriente, fuentes de voltaje, sino fuentes de corriente para hacer análisis de los circuitos. Veamos cómo se hace con un circuito como este. Aquí le vamos a poner a este R1, a este R2, y le vamos a poner a esta resistencia, pongámosle 10K, y esta resistencia le vamos a poner 1K, y está circulando 100 miliamperios desde esta fuente de corriente. Entonces vamos a encontrar cuánta corriente está circulando por R1 y por R2. Podríamos probar el método que vimos hace un momento. Entonces, para encontrar la corriente que circula por R1, lo único que haría sería colocar el valor de resistencia que no quiero, que sería de 1K, sobre la suma de 10K más 1K, que serían 11K. Y eso multiplicado por los 100 miliamperios que tenía por aquí. Entonces sería 1 entre 11 multiplicado por 100 miliamperios. Sería 9.09 miliamperios. Ahora vamos a ver la corriente que circula por R2, que como tiene un menor valor de resistencia, estaríamos esperando que tuviese un mayor valor de corriente que pasa por él. Entonces, la resistencia donde no quiero la corriente es de 10K sobre la suma de ambas, que sería de 11K otra vez, multiplicado por 100. Sería un poco torcido ese cero. 100 miliamperios. Entonces estaríamos hablando, en este caso, que tendríamos un total de 90.9 miliamperios que estarían circulando por R2. No tuve que aplicar la ley de Ohm, simplemente apliqué la fórmula que les mencioné hace un momento. Ahora veámoslo en nuestro simulador. Vamos a cambiar unos elementos de acá. También vamos a cambiar el nombre para que pegue igual que teníamos en el circuito, para que no haya tanta confusión. A veces al principio uno se confunde simplemente con cambiar lo que es el nombre de los elementos, pero ya después se dan cuenta de que es irrelevante. Entonces voy a quitar esta fuente y la voy a reemplazar por una fuente de corriente. Vamos a girarla y vamos a poner el valor de 100 miliamperios. Entonces voy a averiguar la corriente que está circulando por R1 y por R2. Solamente voy a cambiar este valor a 10K para que quede como en el circuito que estuvimos haciendo hace un momento, y este 1K, y corro la simulación. Aquí podemos observar que en R2 la resistencia de 1K está circulando 90.9 miliamperios, y en R1, en la resistencia de 10K, está circulando 9.09 miliamperios. Igual yo puedo cerrar esta ventana, coloco el cursor del ratón encima de la resistencia y ya aparece la corriente que está circulando por ambas. Entonces puedo observar que se está cumpliendo con los cálculos que vi hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, realmente los circuitos, el análisis de circuito para lo que es los divisores de corriente y de voltaje no es muy complicado. Recomiendo hacer algunos circuitos más para ir familiarizándose un poco más con respecto a estos. Vayan añadiendo resistencias para aumentar un poquito la dificultad y corroboren con lo que es el simulador. Pueden hacerlo, si se dan cuenta, a través de dos métodos, lo que es el divisor de la corriente y voltaje. Pueden hacerlo a través de la ley de Ohm o a través de las fórmulas que vimos hace un momento. En cualquiera de los casos tiene que darles el mismo valor. Yo recomiendo igual que lo hagan por los dos métodos, para que se sientan más seguros y familiarizados con ambos métodos, porque a veces
sale más fácil aplicar uno que otro en determinadas situaciones. Pero es mejor conocer ambos. Bueno, entonces menciono otra vez. Esto lo que vimos fue la parte que se refiere a lo que son los divisores de corriente y de voltaje para nuestros elementos resistivos con los que hemos estado trabajando en estos videos. Si tienen alguna pregunta o duda, no teman en consultar. Realmente todos vamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo todavía. Llevo años en lo que es la parte de electrónica, pero igual cada día voy aprendiendo un poco más y espero seguir aprendiendo de forma indefinida. Bueno, entonces espero que tengan un buen día y que este conocimiento sea de mucho provecho. Hasta pronto.